Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 115 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te trae cada semana todo lo que necesitas saber sobre psicología y coaching en el deporte. Aprende para convertirte cada vez en mejor deportista. Te saluda Miguel Ángel Rodríguez y ya sabes que puedes seguir este podcast a través de iVoox, a través de Spotify, a través de Apple Podcast y desde hace unas semanas a través de nuestro canal de YouTube Inteligencia Deportiva, donde aparte de verme cómo grabo, lo cual pues tampoco es que tenga un gran interés, podrás seguir la presentación con los puntos más importantes, más destacados que voy tratando. Hoy un episodio realmente incómodo, porque como habrás visto en el título, voy a hablar de la incomodidad y de cómo puede convertirse en tu mejor maestra para que mejores. Pero antes, quiero hacerte partícipe de un proyecto que estoy empezando a poner en marcha y que me gustaría muchísimo saber cuál es tu opinión al respecto. Sois muchos los deportistas que me habláis de que os gustaría tener un entrenamiento semanal a nivel mental y a nivel grupal que os ayuda a mejorar vuestro rendimiento para competición. Yo trabajo con muchos deportistas y trabajo en clubes, pero siempre lo hago a nivel individual, en lo que respecta al trabajo online. Pues bien, lo que estoy valorando es poner en práctica una membresía, una academia de inteligencia deportiva, en la que todos los que forméis parte de ella tengáis acceso a recursos exclusivos de entrenamiento mental y a formaciones grupales conmigo. Barajo varias opciones en cuanto al formato de la academia y por eso me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Te agradecería que entrases en la página inteligenciadeportiva.es/encuesta y que me dijeras cuál de los formatos que estoy pensando te encaja más o te gustaría más. También me gustaría que si no te resulta interesante, me lo dijeras, me lo hicieras saber, porque si sois muchos los que pensáis que no os gustaría formar parte de esta academia, pues simplemente lo dejo estar y ya está. En definitiva, te estoy pidiendo ese favor, que entres en inteligenciadeportiva.es y me hagas saber si te gustaría formar parte de esa membresía, de esa academia. Repito, inteligenciadeportiva.es/encuesta. Además, entre todos los que respondáis, voy a sortear una sesión de entrenamiento de 1 hora, independientemente de lo que votéis, o sea que no tiene que ser decir, no, sí, me parece muy bien todo, para que me des la sesión, no. Aunque me digáis que no os parece bien, voy a sortear una sesión de entrenamiento de 1 hora totalmente gratuita, ¿vale? En agradecimiento a todos los que entráis y me dejéis vuestra opinión. Así que ya lo sabes, inteligenciadeportiva.es/encuesta y me dejas ahí lo que te parecería. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ahora vamos con el episodio de hoy, vamos con el programa que teníamos preparado, que como te digo, creo que va a ser muy interesante y que te va a ayudar muchísimo a mejorar como deportista. Hoy vamos a hablar de lo que es la incomodidad y de cómo puede convertirse en tu mejor maestra, porque lo que pasa muchas veces es justo lo contrario, que nos cuesta rendir en competición, nos sentimos ansiosos, nos sentimos frustrados o sentimos miedo a la derrota y lo que hacemos es evitarlo, huir de ella, huir de esa incomodidad. Y perdona que te diga, eso es un error, porque de lo que se trata es de averiguar qué hay detrás de esa incomodidad, qué está pasando ahí y qué podemos hacer para sacarle el mejor rendimiento, el mejor partido a esa sensación que estamos tomando. Como te digo, es frustración, ansiedad, nervios, ira descontrolada o una tristeza excesiva si las cosas no han salido bien. En definitiva, incomodidad. Decirte que la incomodidad es una sensación muy común en la vida de todas las personas y que es fundamental entenderla y aceptarla y afrontarla. La palabra para mí clave del episodio de hoy es el afrontamiento. Ver de qué manera me puedo apoyar en esa incomodidad para mejorar. Como te digo, es una sensación muy común en las personas. Sin embargo, es una sensación subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno sentimos incomodidad por algo diferente. Eso está claro.
No a todos nos gusta lo mismo, no todos nos sentimos igual cuando entramos a competir o cuando entramos a entrenar o cuando jugamos este tipo de competición o no. En eso estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, pues siempre que te descubras en una situación en la que eres tú el que está creando algo, el que está generando algo que no le ayuda, debes pensar que es una gran noticia, porque precisamente por eso depende de ti el cambiarlo. Si en vez de ver una amenaza ves una oportunidad, estás en el buen camino de empezar a cambiar las cosas. Por eso, en lugar de intentar reprimirla o ignorarla, lo que debes hacer es prestar atención para intentar entenderla y ver de qué manera la puedes superar. Se da una circunstancia, y en esto todos somos víctimas, sin excepción, aunque se acusa más a las personas jóvenes, pero las personas que ya tenemos unos años también estamos cayendo en esa situación. Y es que en nuestra época actual la incomodidad pues está muy mal vista. En general nuestra vida es bastante más cómoda que hace pues tampoco mucho tiempo, que hace 10 años. Cuando tú quieres algo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un poco absurdo fuera del deporte. Cuando tú te quieres comer una hamburguesa de tu burger preferido, ahora tienes la opción de a través de una página web o a través del teléfono llamar y que te lo traigan a casa. Hace unos años esto no era así. Por supuesto, te estoy hablando de comida, pero también te puedo hablar de información. Cuando tú quieres saber las últimas noticias sobre tu equipo deportivo favorito, simplemente coges el móvil, lo sacas del bolsillo y ahí lo tienes. ¿Que quieres ver un vídeo de tu deportista, el deportista que más te gusta? Entras en YouTube y ahí tienes un montón de vídeos, de entrevistas y demás. Todo en la palma de la mano. Yo recuerdo cuando era joven, que hace ya unos años, que esto no era así. Mi hijo se sorprende de qué tenía que hacer yo, por ejemplo, para ver los goles de los equipos de fútbol que más me gustaban de la Liga Española. Tenía que esperar a que llegase el programa por la noche del domingo, donde echaban un resumen. Él, sin embargo, siempre que quiere, puede ver todos los partidos, además las veces que quiera, porque como se queda grabado y puede volver a verlo. Bueno, esto simplemente es un ejemplo absurdo, como te decía, pero sí que es cierto que vivimos en una época en la que nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort, porque es precisamente eso, valga la redundancia, es muy confortable. Sin embargo, es necesario querer salir de ahí para crecer, para evolucionar en el deporte y por supuesto también para evolucionar a nivel personal. Por eso debes aprender a tolerar la incomodidad y aceptarla como una parte natural de tu proceso de crecimiento. Afrontarlo de una manera práctica. Por ejemplo, te puedo hablar de enfrentarla con valentía, con determinación, de hacer todo lo posible para salir de tu zona de confort, como te decía, y de enfocarte en ese proceso de crecimiento. ¿De acuerdo? Ahí es donde tú tienes que investigar. Y ahora te pregunto, ¿qué es aquello que te incomoda? ¿Dónde o cuándo sientes tu incomodidad? Y puedes hablar tanto dentro de tu campo de entrenamiento como fuera. Tú puedes sentir la incomodidad, por ejemplo, cuando tienes que hacer entrenamiento en casa, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de estiramientos, cuando te lo han marcado, te lo han pautado, pero no te agobia, te da pereza, no te gusta hacerlo. Esa puede ser una. Por ejemplo, también incomodidad a la hora de afrontar tu dieta, tu nutrición. ¿Cómo la estás afrontando? Si te cuesta, si realmente piensas que eso no tiene que ver contigo o que eso realmente no es tan importante. Por supuesto, si hablamos ya de dentro del campo de juego, pues hay algunos ejemplos muy significativos y de los que puedes sacar mucha información. En los entrenamientos, cuando toca hacer algo que no te gusta hacer, es algo muy habitual que a un deportista no le guste hacer preparación física. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Por qué justo el día que sabes que tienes más entrenamiento físico es el día en el que parece que te duele la cabeza o en el que parece que tienes que estudiar y entonces evitas ir? ¿Por qué? Sabes que es algo que necesitas mejorar y es algo que tienes que poner de tu parte para conseguir mejorar tu rendimiento. En la competición hay ciertos partidos, ciertos rivales de los que huimos, ciertos rivales que nos generan muchísima incomodidad.
Bueno, pues lo mismo, ¿qué tienen esas personas? ¿Qué tienen esos torneos, esos campeonatos que nos generan esa incomodidad? ¿Cómo lo estoy enfocando? ¿De qué manera subjetiva? Recuerda, subjetiva, es decir, que depende solamente de ti, lo estás enfocando. A partir de ahí podrás empezar a autoconocerte más y el autoconocimiento es lo que te va a llevar seguro a mejorar, ¿de acuerdo? Por eso es fundamental que seas capaz de hacer ese trabajo, que como te digo, no siempre es sencillo, y afrontes lo que está pasando. Yo con los entrenadores que trabajo les invito mucho a que generen esas incomodidades en los entrenamientos, porque a través de la incomodidad es como el atleta, el deportista, va a conseguir superarse. Está muy bien divertirse, está muy bien disfrutar y para mí es prioritario, pero el disfrute, fíjate, debes buscarlo más en la competición que en el entrenamiento. Todo lo que te genera incomodidad, todo lo que te genera un problema dentro del entrenamiento son puntos que estás ganando para disfrutar más cuando compites. Así que piensa en todo aquello que te incomoda y empieza a darle más cancha, empieza a dejarlo entrar. A nivel filosófico está la filosofía estoica, de la que alguna vez te he hablado, que nos dice que el sufrimiento y la incomodidad son inevitables en la vida y por supuesto el deporte forma parte de la vida, pero que podemos aprender a aceptarlos lo primero de todo y a afrontarlos con serenidad. Y aquí es donde empieza a desarrollarse tu capacidad mental. Cuando tú eres capaz de enfrentarte a esas situaciones verdaderamente desestabilizantes, por ejemplo, hace poco hablaba con un deportista que estaba jugando en tenis, era un tenista que estaba jugando una final, un partido muy importante y lo perdió después de ir ganando 6-2, 5-2. Tenía la final en el bolsillo y vio como el rival se le iba acercando, le iba remontando y al final se acabó desesperando y el tercer set lo perdió por 6-1. Fíjate qué situación. Y ahí fue una total pérdida de nervios la que tuvo. Bueno, pues de esta situación es de la que tiene que buscar rendimiento, de la que tiene que sacar conclusiones y encontrar la manera de afrontarlo, ¿vale? Por un lado, aceptar que esto ocurre en el deporte y por otro lado, afrontarlo para aprender y que la próxima vez, en vez de encontrarse un obstáculo, se encuentre una oportunidad para mejorar. Si tú aquello que te perjudica, aquello que sientes que no te está funcionando bien, lo ves como una oportunidad de mejora, estoy seguro de que vas a conseguir mucho mejor resultado. Fíjate que hay varios estudios que se han hecho y que abordan precisamente este tema. A mí me gusta mucho hablar de estudios cuando existen, porque no siempre los hay, que le permitan al deportista tener una referencia científica. Por ejemplo, uno de los estudios más citados en este tema es el trabajo de Breines y Chen, que lo realizaron en el año 2012 y que investigaron cómo las personas responden a la incomodidad en la vida cotidiana. La manera de afrontar esa incomodidad, y aquí el verbo afrontar está mal utilizado, es a través de la evitación, de la distracción, de la supresión emocional o del cambio de perspectiva. ¿Esto qué quiere decir? La evitación, pues si a mí lo que me pone nervioso es competir, dejo de competir. La distracción, esto sucede mucho, demasiado en la vida. Personas que necesitan estímulos externos, cuando hablo de estímulos estoy hablando de estupefacientes o estoy hablando de alcohol, para distraerse de esa incomodidad. Esto en el deporte también sucede y todos conocemos casos de atletas, de deportistas que han acabado cayendo en las drogas. ¿Por qué? Porque era tan fuerte esa incomodidad que sentían por la competición que al final han acabado cayendo en ellas. Luego, por otro lado, tenemos la supresión emocional, que es el intentar mantenerse como un robot, totalmente aparte de lo que está sucediendo. Y esto es muy complicado y tampoco es muy productivo, sinceramente, porque somos personas y las emociones forman parte de nosotros y tenemos que darle su espacio. Una manera mucho más productiva de enfocarlo es a través del cambio de perspectiva. Es decir, cómo estoy afrontando yo este reto, o este obstáculo, mejor dicho, y cómo puedo convertirlo en un reto. Y también, por otro lado, a través de la aceptación, aceptando que es lo que hay, aceptando que en el deporte
pues pasa esto. Y a partir de ahí empezar a encontrar formas de superarte, de mejorar, de cambiar esa sensación tan incómoda y de empezar a ser mejor deportista. Este es el estudio, te decía, realizado en el año 2012, no fuera del ámbito del deporte, pero que habla muy a las claras de cómo hay personas que afrontan de una manera las dificultades y otros que la afrontan de otra totalmente distinta y mucho más productiva. Por mi parte, hablarte de la meditación y la atención plena como las mejores herramientas que puedes poner en práctica en tu vida para empezar a cambiar. Aprender a observar esas sensaciones y pensamientos que tienes sin juzgarlos. Porque una vez más te repito que esto es algo subjetivo, que depende de ti, de cómo lo estás enfocando tú. Por eso, si desarrollas una mayor conciencia de cómo te sientes, pero no te enfrentas a ello, vas a empezar a cambiar. Vas a empezar a sentir mucho más espacio y muchas más oportunidades. Además, ocurre una cosa, que esto también es algo que me encuentro con los deportistas con los que trabajo, y es que les cuesta muchísimo ponerse a meditar, dedicarse ese espacio de silencio, ese espacio de autoobservación de pensamientos, les cuesta mucho y no son capaces de ponerse con ello. Les genera, ¿qué? La palabra del programa de hoy, les genera incomodidad. Bueno, pues todo aquello que te genere incomodidad, afróntalo porque seguramente te está ayudando a mejorar. Mi maestro de yoga me decía hace unas semanas algo muy sencillo de entender, pero muy difícil de aplicar. Que me decía, en el yoga se trata de separar aquello que quiere juntarse y de juntar aquello que quiere separarse. Esto lo decía en ciertas posturas, en ciertas asanas que hay que tomar. Bueno, pues totalmente de acuerdo. A nivel mental tiene que ser lo mismo. Aquello que queremos evitar lo tenemos que afrontar y aquello que queremos que pase muy a menudo lo tenemos que ir dejando a un lado porque seguramente ya no nos está ayudando a mejorar. En fin, en definitiva, recordarte que la incomodidad es común en la vida humana, que tú no eres la única persona que siente incomodidad de ciertas situaciones, que si la afrontas de manera adecuada te va a ayudar a crecer como persona y como deportista, que como te hablaba antes, la práctica de la filosofía estoica, la meditación y la atención plena son unas herramientas que te van a ayudar muchísimo a gestionar mejor esa incomodidad y a mejorar tu rendimiento deportivo. Y aquí te dejo el reto. Puedes afrontar o no la incomodidad y dependiendo de lo que hagas, te definirás como un deportista dispuesto a mejorar cada día, a cada momento, o como un deportista solo dispuesto a quejarse. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil, espero que te ayude a seguir mejorando y a afrontar de una manera diferente y más positiva para ti tu carrera deportiva. Te recuerdo y te vuelvo a pedir el favor que entres en inteligenciadeportiva.es/encuesta y me dejes tu opinión acerca de ese proyecto, de esa academia de inteligencia deportiva, de esa membresía que algunos me habéis pedido que cree y que estoy empezando a barajar. Si participáis en la encuesta, ya sabéis que podréis participar en el sorteo de una sesión gratuita conmigo. Y nada más, darte las gracias por estar ahí una semana más, decirte que te espero para la siguiente, que cualquier comentario, compartir, me gusta, que me dejes en donde lo encuentres este episodio, es muy útil para mí, para seguir creciendo, para seguir difundiendo la psicología y el coaching en el deporte, y solo me queda desearte una feliz semana. Que pases un muy feliz día.